Buenos días, soy Cristina García y voy a pasar a presentar mi trabajo de fin de grado, la gestión por competencias. Para ello voy a empezar con un marco teórico en el que voy a explicar qué es la gestión por competencias, qué son las competencias, los objetivos que se persiguen con este sistema y el diccionario por competencias. Tras ello voy a hacer un pequeño caso práctico basándome en Apple Zaragoza y finalizaré con una serie de conclusiones. Así pues, ¿qué es la gestión por competencias? Es un sistema de gerencia de recursos humanos cuya filosofía es que las personas son lo más importante dentro de una organización. Por ello, este sistema debe aplicarse no solo a todas las herramientas de recursos humanos, sino también a todas las personas que forman la organización, desde el chico de prácticas hasta el mayor director de la empresa. ¿De qué manera funciona este sistema? Este sistema consiste en encontrar aquella persona cuyas habilidades, cuyas características personales le permiten llevar a cabo una actividad de la mejor manera posible. Los padres de este sistema tan lógico son grandes personalidades como Spence, que en 1973 consiguió un premio Nobel. Otra gran personalidad de este sistema, mucho más actual, es Michael Lombardo, que es el creador del mejor diccionario por competencias que tenemos hasta la actualidad y que posteriormente voy a pasar a explicar. Este sistema se basa en las competencias, pero ¿qué son las competencias? Las competencias son aquellas habilidades personales, aquellas características de la personalidad que tienen los individuos que permiten predecir su comportamiento futuro ante una determinada situación. Por ejemplo, un profesor está acostumbrado a hablar en público, es capaz de desarrollar la capacidad de hablar en público, por lo que si el día de mañana va a tener que dar una charla, es previsible que lo haga bien, que no tenga problema en comunicarse con grandes masas de personas porque ya está acostumbrado. El término competencia, como se puede ver, es un término muy genérico y que engloba a muchas habilidades personales. Por lo tanto, cada empresa, cada persona ha decidido clasificar dichas competencias según el criterio que mejor le conviene. Por ejemplo, Apple ha decidido en un primer momento dividir las competencias entre competencias de Price of Admission y competencias non-Price of Admission. Las competencias Price of Admission son aquellas que una persona debe poseer sí o sí para poder desarrollar un puesto de trabajo. Por ejemplo, el gran director de una multinacional debe tener sí o sí siempre la competencia de liderar. Tiene que ser capaz de ser un buen líder para su organización. Sin embargo, no es necesario que tenga la capacidad de hablar con políticos. Por ello, la competencia de liderazgo sería una competencia de Price of Admission, la competencia de hablar con políticos es una competencia de non-Price of Admission, porque aunque no es necesaria, es conveniente que él consiga hablar con políticos si el día de mañana quiere, por ejemplo, formar un lobby. ¿Qué objetivos se persiguen con este sistema? Finalmente, las empresas lo que quieren es tener una organización eficiente que les permita optimizar sus recursos humanos. ¿De qué manera? Teniendo a la persona ideal en el puesto perfecto para ella. De este modo se consigue alinear los objetivos del trabajador y de la empresa. Este sistema también se basa en la mejora continua. ¿Por qué? Porque las competencias no solo se adquieren, sino que también se pueden practicar, se pueden entrenar, por lo que los trabajadores están constantemente en aprendizaje. Los trabajadores están siempre en formación y además de forma prácticamente gratuita, porque lo que se persigue es que el trabajador se autoconozca y sea capaz de saber qué es lo que hace bien y qué es lo que hace mal y cómo debe actuar en cada momento. ¿Qué se consigue además? ¿Qué otro objetivo se persigue con este sistema? Dar respuesta a las necesidades de la empresa. Desde un primer momento se contrata a las personas sabiendo cuáles son las necesidades que tiene la empresa y de qué manera deben solucionarse. Todo ello se consigue a través de la herramienta del diccionario por competencias. Este diccionario es la principal guía de las empresas y tiene la siguiente estructura. En un primer momento hay un mapa conceptual en el que se dividen las competencias por factores y dentro de cada factor por subgrupos, que agrupan una serie de competencias que tienen alguna relación entre ellas. Esto es muy útil cuando queremos hacer un perfil para contratar a una persona
para saber qué tipo de competencias conviene que tenga esa persona. Una vez que elegimos una competencia en concreto, dentro de esta competencia hay diferentes apartados. El primero de ellos es comportamiento inexperto, aquellos comportamientos que se espera que tenga una persona que no tiene desarrollada esa competencia. A continuación tenemos el comportamiento experto, es decir, aquellos comportamientos que se espera que tengan las personas que efectivamente tienen desarrollada esa competencia. Tras ello, hay una serie de problemas que pueden surgir en el día a día de las empresas relacionados con esta competencia. Algunas competencias relacionadas con esta misma competencia. Además, se añaden una serie de comportamientos, de propuestas que se les hacen a los trabajadores que quieran adquirir o mejorar en dicha competencia y una serie de lecturas recomendadas que tienen algún tipo de relación con la competencia. Una vez dicho esto, voy a pasar al caso práctico de Apple Zaragoza. Apple es una empresa que utiliza efectivamente este sistema por competencias de manera global. Se lo aplica a todas las personas y a todas las herramientas. Por lo tanto, yo me voy a centrar en dos momentos claves dentro de la gestión por competencias. La contratación por competencias y un caso práctico sobre cómo se trabajaría una competencia en el día a día. A la hora de contratar a alguien, lo primero es establecer un perfil tal y como acabo de explicar. Una vez que ya se tiene el perfil, se pasa a la entrevista. Esta entrevista no es una entrevista normal, en la que se pregunta por cosas genéricas, en la que se intentan descubrir algunos conocimientos teóricos que tenga la persona. En esta entrevista, el entrevistador busca preguntar por un caso concreto del pasado en el que esa persona ha tenido que desarrollar o no esa competencia en concreto. Por ejemplo, haría preguntas del tipo: ¿alguna vez has tenido que delegar en otra persona alguna actividad? Posibles respuestas. Una respuesta a una entrevista normal podría ser: la verdad es que no tengo problema en delegar ninguna actividad en nadie, pero normalmente no tengo la necesidad porque gestiono muy bien mi tiempo. Sin embargo, lo que el entrevistador busca es una respuesta estructurada, en la que haya una situación, una consecuencia y un aprendizaje. Este sistema por competencias es muy fácil practicarlo y ensayarlo antes de una entrevista. Un buen método es pensar en situaciones del pasado en las que hayas tenido que desarrollar alguna actividad, las competencias que tú crees que se han visto involucradas y lo que has aprendido. Un buen ejemplo podría ser: las navidades pasadas tuve que delegar en mis sobrinas el hacer la cena, situación, consecuencia, fue un desastre porque mis sobrinas no saben cocinar. Aprendizaje: para la próxima vez voy a, antes de delegar nada, enterarme qué cosas saben hacer o no las personas a las que les voy a delegar. Una vez que la persona ya está contratada, pasamos a lo que sería el día a día. En el día a día se trabaja por proyectos en los que el gerente tiene que detectar un problema con alguna competencia en un trabajador y ofrecerle situaciones en las que tenga que trabajar dicha competencia. Por ejemplo, un trabajador que tiene problemas con la gestión del tiempo. Una posible solución o una posible práctica podría ser: mira, todos los días al principio del día establécete 10 actividades, de las cuales 8 sí o sí tienes que desarrollar. Entonces, el trabajador es posible que o bien desarrolle esta actividad, efectivamente desarrolle esta competencia o no. Si consigue desarrollar esta competencia, se le hará un feedback positivo, es decir, situación, consecuencia. Enhorabuena, has conseguido hacer la mayoría de las actividades que te habías propuesto. Como consecuencia, yo he podido llevar a cabo todas mis actividades y la empresa ha seguido su curso. Que el trabajador no ha conseguido desarrollar esta competencia, feedback negativo. No es solo que no hayas hecho todas las actividades que te habías propuesto, sino que has hecho las dos que no tenías que hacer. Consecuencia, la actividad empresarial se acaba de parar. Esto no sirve de nada si el trabajador no se autoconoce, si no se hace un autofeedback. ¿De qué manera? Consiguiendo
saber qué es lo que le ha ido bien, qué es lo que le ha ido mal y cómo debe mejorarlo. Por ejemplo, hoy me he sentido muy bien cuando he conseguido hacer la mayoría de las actividades que me había propuesto. Sin embargo, me he sentido mal cuando me han propuesto ir a tomar café y me he ido olvidándome de las otras tareas que debía hacer. Con aprendizaje. Para el próximo día, antes de irme a tomar café, voy a intentar tener todo mi objetivo finalizado. Como conclusiones de este trabajo, lo que se consigue es tener una plantilla unos trabajadores que se conocen perfectamente, saben qué cosas se les dan bien, qué cosas se les dan mal, cómo van a actuar en el futuro y por lo tanto cómo mejorar esas situaciones. Por lo tanto es un sistema muy rápido, muy eficiente y que debe aplicarse de forma global a toda la empresa. Sin embargo, este sistema en España tiene un problema de implantación y es que no estamos acostumbrados a la cultura del feedback. Además, otro posible problema es que hay que saber muy bien qué diccionario utilizar, porque va a ser la guía de la empresa. Finalmente, decir que este sistema, aunque se basa en comportamientos, que es algo totalmente subjetivo, los criterios que utiliza son objetivos, medibles y observables, por lo que no cabe el arbitraje. Muchas gracias por su atención.